Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias de hoy. Colombia vivió una noche y madrugada de protestas violentas tras el asesinato de un hombre de 45 años a manos de la policía de Bogotá. La jornada deja 7 fallecidos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. La capital del país fue el epicentro de una jornada de violencia inusitada. Empecemos con este tema en directo desde Bogotá. Nos cuenta detalles Hugo Vecino de nuestro canal aliado NTN 24. Hugo, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes. Tensa, caótica y llena de vandalismo. Así fue la jornada que se vivió ayer en Bogotá durante la tarde y noche y que deja hasta el momento 7 personas muertas y más de 140 heridos, entre ellos 93 miembros de la fuerza pública. Durante esta jornada también las autoridades han informado que 70 personas han sido detenidas. Bogotá amaneció este jueves con un desolado panorama, tras vivir una noche de protestas y vandalismo que se extendió hasta la madrugada. Se conoció que 7 personas perdieron la vida, 5 en la capital y 2 más en Soacha. Además, se reportaron 140 personas heridas. Las protestas se expandieron a otros lugares de la capital colombiana. Incluso varios comandos de acción inmediata de Bogotá fueron incendiados y hubo cacerolazos para rechazar la muerte de Javier Ordóñez, quien murió en un hecho de brutalidad en manos de 2 policías, quienes habrían aplicado descargas eléctricas en repetidas ocasiones durante largo tiempo, a pesar de que él les imploró que pararan los choques. No le pegue, no le pegue, no le pegue. Tras el atroz asesinato, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció y solicitó sanciones por la muerte de Ordóñez. Ninguna causa política o ideológica que justifique una violación de los derechos humanos. En Medellín, la segunda ciudad más importante del país, también hubo manifestaciones en contra de la violencia de uniformados. La violenta jornada dejó también más de 140 heridos y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público. A través del Ministerio de Defensa, esta mañana, el gobierno colombiano reaccionó a lo sucedido, anunciando la militarización de la capital. Carla Cerón, 24 horas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha solicitado a las autoridades nacionales el reforzamiento de la seguridad en la ciudad. Por eso se han establecido que 750 miembros de la policía estarán en la ciudad y 850 vendrán de otras regiones del país, además de 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército. Todo esto para las labores de patrullaje y de vigilancia en la ciudad. Para nuestra cadena aliada, Teleamazonas, este ha sido un informe de Hugo Vecino, de NTN 24. Muchísimas gracias, Hugo, por ese informe. Y les contamos ahora que ya en temas del país, en Fiscalía se han presentado 5 denuncias por irregularidades en los procesos de inversión que ha realizado el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una de las últimas inversiones fue la compra de bonos globales a 2 empresas que quebraron. El ISPOL en 2014 llegó a pagar $15 millones por un terreno avaluado en $500.000. También invirtió en un proyecto habitacional que costó $14 millones. Se construyeron 200 casas y se han vendido 2. Y se suma a esta lista de fallidas inversiones el crédito entregado a la UTE por $7 millones en 2017. Allí se constituyó un fideicomiso y se entregó en garantía estos bienes. ¿El fideicomiso le ha pagado al ISPOL? 0. Pedimos la liquidación del fideicomiso y empezamos a exigir el pago a través de medidas penales, de medidas civiles y de una coactiva en que la Contraloría General del Estado está apoyando las gestiones de cobro del ISPOL. Y no es todo. También se compraron bonos globales ecuatorianos. La última compra fue de $22 millones a 2 empresas que quebraron. Son compras de diferentes montos en diferentes años, diferentes tipos de contrato. Esos papeles fueron transados en bolsa. El ISPOL los compra en el mercado de valores. Y compra una persona que hasta ahora no sabemos exactamente quién es ni dónde tiene la empresa, una empresa IPCorp. Esto salta a la luz tras un informe realizado por la Super de Bancos donde alerta de operaciones de crédito más no inversiones. Estos y otros casos ya están siendo investigados por la Fiscalía. Se han presentado 5 denuncias. Por los bienes improductivos, por peculado y abuso de confianza, por delito de estafa a la empresa Delcorp
y también se ha presentado en el asunto de la Universidad Tecnológica. Mientras se esperan las respuestas judiciales, casa adentro también hubo algunas sanciones. La mayor parte de directores, de directivos que han estado involucrados en este tema han sido separados. En el caso de empleados civiles, sumarios administrativos que estamos llevando adelante. Se desconoce el monto total a recuperar de estas y otras transacciones que incluso ni siquiera se ejecutaron. Andrea Samaniego, 24 horas. 2 compañías privadas que operan en Guayaquil y que están relacionadas entre sí han dejado de pagar a sus inversionistas en el mercado de valores. El perjuicio alcanza a entidades como el BIES y el ISPOL. Este último ha denunciado a las firmas por presunta estafa ante la Fiscalía. Solo entre 2018 y 2019 colocaron valores en el mercado bursátil por $40 millones. Se trata de 2 empresas privadas que operan en Guayaquil y sobre las que llueven cuestionamientos, pues han dejado de pagar a sus inversionistas. Las alarmas se encendieron en agosto pasado cuando la calificadora de riesgos informó sobre presuntas anomalías en las que habrían incurrido ambas firmas desde junio. Entre sus inversionistas consta el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a este tema. Acaba de quebrar en Guayaquil hace algunos días Delcorp Ecuagran, 2 empresas que tienen una vinculación entre sí. Estas empresas estructuraron y vendieron en la bolsa, en el mercado de valores, vendieron facturas, aparentemente facturas emitidas por empresas vinculadas también a ellas. La última emisión de estas facturas fue de más o menos $34 millones. De esos 34 millones, 22 al menos son del ISPOL. Romo aseguró que se ha pedido la intervención de la Fiscalía y de la Contraloría. Hoy estamos demandando su recuperación. Ya pusimos una denuncia en Fiscalía por estafa, ya tenemos una coactiva a través de la Contraloría General del Estado y también estamos demandando el cobro a través de una unidad civil en Guayaquil. Otros cuestionamientos surgieron desde el BIES, entidad que cuenta con una inversión de $5,5 millones en papeles de ambas compañías. A través de un comunicado enviado a la redacción de este noticiero, aseguraron que les sorprende la reacción tardía de la calificadora de riesgos y advierten que se han iniciado acciones legales ante el incumplimiento de estas 2 empresas. En agosto, ambas firmas debieron pagar al BIES $154,000. Al respecto, la Bolsa de Valores de Guayaquil dio a conocer que las compañías suman emisiones vencidas por $624,000 en total. Aseguran que se trata de un tema aislado, producto de un año complicado en lo económico, y recalcan que se están realizando asambleas con los obligacionistas que tratan de llegar a acuerdos. Pero las operaciones de estas firmas entre sí y el silencio de sus representantes levantan dudas. La Superintendencia de Compañías informó que abrió investigaciones a las empresas involucradas, así como a las calificadoras de riesgo, auditores externos, representantes de obligaciones y casas de valores. Desde la entidad no se dan mayores detalles, mantienen la reserva por temor a prevaricar, aseguran. Mientras continúa la incertidumbre entre inversionistas públicos y privados, por lo que se podría constituir como una operación bursátil fallida. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral propone que el gobierno negocie con otras instituciones del Estado para disminuir el presupuesto electoral. Las comisiones técnicas del CNE y el Ministerio de Economía aún negocian después de que el ente rector de finanzas cuestionara el monto. A 7 días de la convocatoria a elecciones, todavía no hay humo blanco proveniente de las negociaciones de las comisiones técnicas del CNE y el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al presupuesto electoral. Y mientras la minoría lo ve con gravedad, el consejero José Cabrera esperaría que hasta el fin de semana haya acuerdos. Las negociaciones que van por buen camino y es importante por el país, por la situación económica del país. Es muy grave que el Consejo Nacional Electoral no tenga un presupuesto aprobado para acometer acciones urgentes que tienen que emprenderse dentro del cronograma establecido. A criterio del consejero Cabrera, para lograr reducir el presupuesto, el ministerio debería también negociar con otras instituciones del Estado. Fuerzas Armadas y Policía, el presupuesto está por 13 millones.
Sabemos que con CNT el presupuesto para comunicaciones está de aproximadamente 6 millones. El tema del Instituto Geográfico Militar, la impresión de papeletas, 10 millones y medio. Y defiende el presupuesto que aprobó junto con la mayoría integrada por Estela Acero y la presidenta Diana Tamaín. Dice que no es correcto compararlo con el proceso del 2019. Pues una sola vuelta, con un proceso electoral presidencial que es de 2 vueltas. Yo entiendo que el Ministerio de Finanzas llega a las mismas conclusiones que llegamos nosotros, porque había muchos rubros que con nuestro criterio estaban sobredimensionados. Según el vicepresidente, con urgencia se requieren recursos para que avance el proceso electoral, pues entre otros gastos necesitan personal para la inscripción de candidaturas que inicia el 18 de este mes hasta el 7 de octubre. Nosotros debemos salir a contratar todo el personal de apoyo. Es urgente tener a las juntas provinciales electorales para efecto de poder calificar. El presupuesto que había aprobado el Pleno del CNE tras 2 reducciones internas es de 114,3 millones de dólares. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Revisamos más noticias. Ecuador probará 3 vacunas contra el COVID-19 con 20,000 voluntarios. El reclutamiento iniciaría la segunda semana de octubre y la aplicación de las dosis en noviembre. Belén Merizalde informa. Ecuador es uno de los países que será parte del programa Solidarity Vacunas liderado por la Organización Mundial de la Salud. Esto permitirá que 3 vacunas sean aplicadas en habitantes de Quito y Guayaquil. Las noticias son muy alentadoras y muy buenas, ¿no? O sea, realmente necesitamos acceder a vacunas eficaces y a vacunas seguras lo más pronto posible. 20,000 personas serán reclutadas a mediados de octubre y ya se espera que para noviembre se puedan aplicar las primeras dosis. Se van a probar en ecuatorianos, o sea, en personas con la genética propia del país, ¿no es cierto? Lo cual es muy importante para conocer y para averiguar, ¿no es cierto?, si estas vacunas funcionan en personas con el perfil ecuatoriano, con la genética ecuatoriana. Además, para ver si pues estas vacunas logran protegernos de las cepas que circulan en el país. Sin embargo, aún resta esperar la aprobación del Ministerio de Salud, aunque se ha señalado que ya se han llevado a cabo varias conversaciones, por lo que no existirían obstáculos. Estas vacunas se aplicarían principalmente a personas que se encuentren dentro del grupo de adultos mayores y que no hayan estado expuestas al virus. Con esto se podría verificar la memoria inmunológica y además los anticuerpos que desarrollarían las vacunas. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil se reunió para definir las disposiciones que entrarán en vigencia a partir del 13 de septiembre, una vez que termina el estado de excepción. La alcaldesa de la ciudad cuestionó la información que entregó el Ministerio de Salud sobre casos de COVID-19 en Guayaquil. Esto no nos sirve de nada, señores. Absolutamente de nada. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, cuestionó con dureza los datos sobre casos de COVID-19 en la ciudad, que por orden judicial entregó el Ministerio de Salud al COE cantonal. Se tratan de más de 400 casos que no tienen fecha ni ubicación y que por lo tanto asegura no permiten realizar el respectivo seguimiento epidemiológico. Viteri aseguró que ha pedido sanciones. A través de escritos presentados al mismo juez, hemos solicitado la destitución de las autoridades que tenían que cumplir con un tema que es vital. Pero desde la Coordinación de Salud en la Zona 8 hay una respuesta, una explicación. Debido a la saturación del sistema, se cerraron ciertas pestañas en lo cual no nos da esa información. Si nosotros habilitamos esa pestaña, corremos el riesgo que se caiga el sistema a nivel nacional. Lo cierto es que al municipio de Guayaquil le ha tocado obtener sus propios datos, dijo la alcaldesa. Y estos indican que los casos de COVID-19 en la ciudad se han reducido considerablemente. La incidencia real es de 1.14 por cada 10.000 habitantes. Estamos en un momento totalmente estable, pero con la presencia del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 todavía presente en la ciudad. Y en ese sentido, el COE cantonal anunció disposiciones que regirán a partir del próximo 13 de septiembre. En materia de tránsito se mantiene la restricción por el último dígito de placas. Impares lunes, miércoles y viernes. Pares martes, jueves y sábados. Y los domingos la circulación será libre. Todos los ciudadanos que han obtenido un salvoconducto lo podrán seguir utilizando de la misma manera.
Los locales comerciales podrán trabajar de 5 de la mañana hasta la medianoche con un aforo ampliado al 75%. Por otro lado, se mantienen cerradas las discotecas, los centros de tolerancia y prohibidos los eventos masivos. Adicionalmente, la alcaldesa de Guayaquil recordó que las instituciones educativas no pueden recibir estudiantes. Se han clausurado a 7 establecimientos por incumplir con esta disposición. Deben entender los establecimientos educativos de la ciudad que no estamos jugando. Deben entender que aquí hay normas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más de 4 millones de estudiantes podrán adquirir un chip prepago de bajo costo para poder conectarse a sus clases de forma telemática. Esta es una iniciativa del Ministerio de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Se trata de la primera niña en el país que recibe una tarjeta SIM de CNT con la que podrá asistir de forma virtual a sus clases de educación inicial, una iniciativa con la que más de 4 millones de estudiantes podrán beneficiarse y adquirir por un valor de $5.59 chips de 6 gigas con los que podrán continuar su enseñanza durante esta emergencia sanitaria. Podrán tener hasta 6 horas diarias de contacto vía Zoom o otras plataformas con sus profesores, poder bajar de 6 a 10 videos entre 6 y 5 minutos de educación. Esta tarjeta se podrá adquirir en los centros de atención al cliente de CNT. El número de cédula de los padres de familia de estudiantes de colegios públicos ya está registrado en el sistema, por lo que este es el único requisito. También podrán obtenerlo los alumnos de colegios privados cuya pensión no supera los $60. Deben entregar la matrícula vigente de este año y con eso pueden acceder. Adicional a ello, como parte del programa Ecuador Conectado, se ha logrado llegar con puntos de conexión a 120 de las 379 parroquias que durante 15 años nunca tuvieron acceso a Internet. Tenemos como meta hasta los próximos meses crear 2.000 puntos wifi más adicionales. Según el ministro de Telecomunicaciones, como parte de este proceso para disminuir la brecha digital en el país, se ha trabajado en la Ley de Transformación Digital, que en los próximos días será entregada al presidente de la República. Uno de los puntos clave será la liberación de los fondos que responden a la contribución del 1% que pagan las operadoras al Estado, aportaciones de $20 millones anuales que se han congelado por 6 años. Daniela Valencia, 24 horas.